creído y cómo creerá en aquel de quien no han oído y cómo oirá si nadie les predica. Amables oyentes de .4radio.com, sean ustedes bienvenidos una vez más a este su espacio Enciende una Luz. Espacio que es auspiciado por la Iglesia Evangélica Luterana San Pablo y el cual emitimos todos los días jueves a partir de este momento, 4 de la tarde. Así es que usted no tiene excusa para escucharnos, porque usted nos puede escuchar desde su dispositivo móvil descargando la aplicación TuneIn Radio. Allí nos encuentra como .4 Radio. Así es de que conéctese con nosotros también desde su equipo de la casa, desde su PC, desde su laptop. Allí nos encuentra como en su navegador www.4radio.com. También tenemos nuestro chat en esta misma página. Allí usted nos puede escribir, nos puede comentar acerca de este espacio, de este programa. También nuestras redes sociales, Facebook.4radio, nuestro Twitter @.4radio, nuestra línea en Skype.4 Radio. Tiene muchas opciones, muchas herramientas para conectarse con nosotros. De pronto en este momento está en su casa, de pronto algunos de nuestros hermanos están en la iglesia, en alguna reunión, en algún evento, pues allí nos puede amplificar también a través de nuestra señal online. En esta tarde estamos conectados con ustedes, emitiendo esta señal desde los estudios de la Iglesia Evangélica Luterana de Colombia, desde los estudios de .4 Radio en Bogotá, Colombia, para Latinoamérica y el mundo. Así es de que bienvenidos, y nos quedamos conectados con el Pastor Nelson, quien pues en esta tarde tiene un invitado especial. Pastor Nelson, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a cuantos nos siguen a esta hora en Enciende una Luz. Ustedes que son nuestros fieles oyentes, que cada jueves reportan sintonía, que siguen la retransmisión de este espacio también los días viernes y que le dan me gusta a los videos que subimos al canal en YouTube. Pues bienvenidas y bienvenidos a este encuentro con los temas de actualidad, los temas de la vida de la iglesia, los temas de la fe que abordamos desde Enciende una Luz. Transmito a esta hora saludo al Pastor John Hernández, que nos reporta sintonía desde Medellín, y a Girlandi Pérez y su familia, que nos reportan sintonía desde Yopal, en Casanare. Están ya conectados desde muy temprano con nosotros, siguiendo esta quinta emisión de la tercera temporada de Enciende una Luz. Qué bueno estar esta tarde con ustedes. Hoy tenemos un tema que es de sumo interés para la vida de la iglesia, un tema en el que podemos crecer y aprender sobre cómo se puede vivir la fe también desde el encuentro con la palabra, el encuentro comunitario. Y para ello hemos invitado a Fernando Torres. Fernando es educador y teólogo, ha trabajado temas pues de lectura bíblica, educación popular, es investigador, coordinador de Kairos Educativo. Él nos va a contar ahora un poco qué es Kairos Educativo, y hace también un acompañamiento, una asesoría bíblica de las casitas bíblicas. También nos va a contar cómo es esa experiencia de encuentro, esa experiencia comunitaria de casitas bíblicas. Fernando, bienvenido a Enciende una Luz. Gracias, Pastor Nelson, por la invitación que me hizo para estar con ustedes esta tarde. De verdad que me siento muy agradecido y muy contento de compartir con ustedes nuestro camino bíblico en las comunidades de casitas en el sur de Bogotá y en la Corporación Kairos Educativo. Con mucho gusto y con mucho cariño he aceptado esta invitación, y como no, sí estamos en el año de la memoria de la Reforma Protestante, una memoria que nos une y nos pone a afirmar nuestros vínculos en la palabra de Dios. Claro que sí, Fernando, y pues gracias por aceptar la invitación, también porque estábamos en deuda en este espacio de hablar más a profundidad. Ya habíamos mencionado en algún programa algo sobre las casitas bíblicas, los procesos que desarrolla ya desde hace varias décadas
en el país, especialmente acá en Bogotá, en el sur de la ciudad. Y qué bueno pues poder hacer este encuentro con la experiencia de Kairos Educativo y de Casitas Bíblicas, pues desde alguien que es protagonista de esa historia, que acompaña esos procesos y que además con todo ese recorrido que ha hecho también desde la teología vivida, la teología hecha práctica, pues nos puede aportar. Entonces, pues bienvenido, realmente este micrófono es hoy para ti, Fernando, para contarnos esa experiencia, y qué mejor que de pronto iniciar hablando un poco de ese caminar tuyo por los senderos de la teología, ese encuentro o esa vivencia de la fe también desde el ejercicio teológico, la reflexión teológica en estas tierras colombianas. Gracias por esta ubicación en el camino, en la caminada. Estamos siendo parte de una caminada de fe que en este continente latinoamericano ha venido, diríamos, acrisolándose, purificándose, retornando a sus fuentes bíblicas. Esto hace que esta experiencia de fe pues tenga una mayor profundidad, una mayor espiritualidad. Yo me encontré en este camino de la teología latinoamericana a partir de la experiencia de la pastoral juvenil en un bachillerato, en una secundaria en Ibagué, donde soy oriundo, en donde esa pastoral juvenil estaba bastante vigorosa, precisamente porque acababa de acontecer en la Iglesia Católica de América Latina un evento del cual haremos memoria el próximo año, la conferencia episcopal del año 68 de Medellín, y en donde se había hecho una opción por la pastoral juvenil, una opción que nos permitía vivir una experiencia de fe muy juvenil, pero muy centrada sobre la realidad que vivían y siguen viviendo los jóvenes en nuestro continente, y como de esa realidad de injusticia, de pecado estructural, de opresión, de exclusión, de discriminación, como esas realidades estaban llamadas a ser confrontadas desde la fe y ser transformadas desde la fe, y como los jóvenes de esa época nos sentimos llamados a participar en ese camino. Ahí nos encontramos con una posibilidad de asumir con seriedad, con rigor, el desafío de la fe, y además la reflexión de esas prácticas que íbamos desarrollando en la pastoral juvenil en Ibagué. Esa reflexión fue lo que más me llamó la atención, que pudiéramos generar espacios para leer lo que estaba pasando en nuestro mundo juvenil y en el contexto de la sociedad colombiana. Después vinimos a saber que esa reflexión de leer la realidad a partir de la fe es teología. Y es una teología comunitaria, es una teología social, es una teología conectada con la realidad, es una teología para ayudar a vivir con la radicalidad del Evangelio, un llamado que nos hace Jesús para la vida de los jóvenes, de un compromiso, de una transformación de la realidad y de una fidelidad al reino de Dios. Ese fue el primer encuentro, y ahí me quedé hasta el día de hoy. Estaba muy, muy, muy fresquito el Concilio Vaticano II con esos documentos que hacen, como lo dijo Juan 23, un ayornamiento, una actualización de la Iglesia. Y se da ese encuentro en Medellín, ¿cierto? Esa posibilidad de que los obispos y bueno, ese panorama ya no tan clericalizado, sino más bien desde las comunidades de fe, de las comunidades de base de la Iglesia, se encuentren para repensarse, ¿no? Un cambio de mirada. Sí. Obviamente en la pastoral juvenil eso significa pues como un impulso, un nuevo brío, una renovación también para que se den esos movimientos, ¿no? Hay que tener en cuenta que en el Concilio Vaticano II, uno de los documentos que llamamos constituciones, o sea, fundamentales, es el documento que llamamos Dei Verbum, el de la palabra de Dios, y por el cual el catolicismo en el continente, en América Latina y en el mundo, volvía a la fuente de la fe, a la palabra de Dios, volvía a poner la Sagrada Escritura en el corazón de la vida de la Iglesia y en la reflexión teológica y en la acción pastoral. Esto es una declaración
fundamental de la Iglesia Católica en el año 1965. Fue aprobada a finales del año 65 la Dei Verbum, y a partir de ahí tendría que haberse desarrollado toda una renovación de la Iglesia Católica a partir de este reencuentro con la fuente bíblica. Lamentablemente, el esfuerzo ha sido más bien poco con relación a lo que allí se dice y a lo que allí se propone. El camino de retorno, de reencuentro, de reconexión con las raíces bíblicas ha sido un camino difícil en la Iglesia Católica. Ha sido un camino que significa, cómo entramos en una dinámica de transformación de la fe. Cómo entramos a vivir la fe a partir de la fuente bíblica. Como un catolicismo que tradicionalmente estaba ligado a la religión popular, a las tradiciones de la devoción de los santos, a las tradiciones más, diríamos, de la Eucaristía, de la misa, y hasta ahí llegaba, cómo dar un pasito más allá y poner toda la dinámica de la fe a partir de la lectura bíblica. Eso requirió un esfuerzo enorme, y quienes nos encontramos con esos esfuerzos más adelante, ya a partir del documento de Medellín del año 68, lo hicimos a partir, bien sea de la pastoral juvenil, que es una opción del documento de Medellín del 68, como de la catequesis liberadora, que fue otra opción de Medellín 68, como las comunidades eclesiales de base, que fue otra opción de Medellín 68. Esas tres opciones son las que, a mi manera de ver, irrumpieron en el contexto de América Latina con fuerza, con energía, con entusiasmo, y por eso mismo también con bastante sufrimiento, porque se desarrolló una oposición de la estructura que no quiere cambiar, que se siente amenazada, que está aferrada al poder. Y entonces se cerró el espacio, diríamos, eclesial para que se desarrollaran esas opciones. Y lo que hemos vivido durante estos ya casi 50 años es cómo asumir estas opciones de la fe en contextos de periferia, de borde, casi que de marginación dentro de la misma iglesia. O sea, que el catolicismo desarrolle una opción por comunidades eclesiales de base en Colombia ha sido muy, muy difícil. Un poco más en la pastoral juvenil, pero una pastoral juvenil bastante controlada. Y en la catequesis liberadora, que se comenzó después del documento de Medellín, también fue cerrada como catequesis liberadora, y volvimos de la catequesis bíblica al catecismo, que es una pena que se devuelva después de haber hecho un avance. Entonces, quienes continuamos desarrollando esas opciones, lo hemos hecho desde experiencias como la de Casitas Bíblicas o como la de la Corporación Kairos Educativo. Claro, y es que en la marginalidad, ¿no? Desde los márgenes es que se da el accionar y el ministerio de Jesús, y así pues se da también con fuerza esa teología liberadora en América Latina. Bueno, ahí inicia la caminada, o sea, sí. Es el movimiento de pastoral juvenil, Medellín 68, todo lo que emana también del Concilio Vaticano II, pero ese camino tuyo te va llevando a otros espacios de encuentro con la palabra también desde las comunidades de base. ¿Cómo ha sido ese recorrido de ahí en adelante? Sí, eso significó un paso de la pastoral juvenil a las comunidades eclesiales de base y la educación popular. Estos tres asuntos suelen ir juntos en muchas experiencias de América Latina, sobre todo en experiencias en México, en Brasil, en Centroamérica. Jóvenes de pastoral juvenil de muchas parroquias en el continente conocieron las teorías pedagógicas de este educador brasileño, Paulo Freire, y comenzaron a desarrollar actividades para la alfabetización de adultos, por ejemplo, o para la formación de dirigentes sociales, dirigentes de cooperativas, dirigentes de organizaciones de acción cultural y artística en diferentes partes del continente, formando esta nueva conciencia, una conciencia de compromiso, de transformación, de afrontar un enorme pecado social de este continente como la desigualdad social, de afrontar las estructuras de violencia que hay en nuestro continente, y para ello se requería estas herramientas de análisis de la realidad
y de lectura bíblica que ayudara a encender, como es el nombre de este programa, a encender una luz y a actuar en consecuencia, ¿no? A tomar opciones de acción transformadora en el campo de la economía, en el campo de la política, en el campo de la ecología, en el campo educativo, en el campo ecológico, en muchos campos donde los cristianos y las cristianas podemos actuar con las miras puestas en la construcción del reino de Dios. Bien, pues definitivamente ese es todo un caminar que va marcando la realidad. Quizá nosotros quisiéramos que en la realidad eclesial de América Latina, pues desde arriba muchas cosas se dieran, se gestaran y se transformaran, pero realmente el cambio, y es más bonito así, surge desde abajo, desde el trabajo con la comunidad. En ese orden de ideas, pues tú nos has mencionado ese trabajo de acompañamiento y asesoría que haces con las casitas bíblicas. El nombre es muy llamativo, seguramente alguno lo ha escuchado y puede decir, bueno, sí, sé que hay algo que se llama así, pero qué bueno poder explicar a nuestros oyentes qué son las casitas bíblicas, por qué se les llama así, en qué consiste esa experiencia de trabajo que surge justamente de todos esos movimientos de los años 60, 70, pero que están muy encarnados en la realidad, en el contexto de nuestro pueblo colombiano. Sí, en un esfuerzo parroquial, de una parroquia en el sur de Bogotá, en el sector que llamamos del Diana Turbay, un grupo de religiosas, de mujeres religiosas, de monjas, hicieron una opción de vida que llamamos inserta en medios populares. Se fueron, dejaron sus conventos y se fueron a vivir en los barrios, en una casita, como vive una familia del vecindario, y comenzaron a desarrollar una pastoral social, una pastoral de servicio, de solidaridad. Comenzaron a formar lo que en aquel momento llamaron asambleas familiares, encuentros de familias alrededor de la palabra de Dios. Y ese proceso de asambleas familiares se fue consolidando y allí fue surgiendo como la idea de que crear en esta parroquia un espacio para la formación bíblica. Estos cursos de formación bíblica que decidimos organizar en el mes de septiembre y octubre por el día de la Reforma, el día de la Biblia, un mes para que convocar a la gente de la parroquia a hacer aprendizajes de lectura bíblica. Y para ello tomamos el relato del Camino de Emaús. El Camino de Emaús como el relato en donde se aprende a leer la Biblia en comunidad y a partir de situaciones de angustia, de depresión, de tristeza, de dolor que hay en las comunidades. Ese aprendizaje de esa metodología de Emaús requería un lugar muy concreto. Nos parecía muy interesante la experiencia de leer la Biblia en el camino de Emaús, en nuestros caminos de Emaús que tenemos en la ciudad. Y para ello dijimos, no nos vamos a quedar aquí en el centro de la parroquia, en el centro parroquial, en la casa cural. No, ese no es el lugar tiene que ser nuestras casas, las casas nuestra familia del barrio, nuestra vida laical, como laicas y laicos que somos. Entonces esto lo queremos vivir en familia, en nuestra misma familia. Este camino de Emaús lo queremos vivir como familias y con nuestras vecindades. Vamos a invitar a nuestras casas, a nuestros vecinos y vecinas que quieran leer la Biblia con nosotros. Y a esa experiencia de leer la Biblia en la casa, en las casitas, le decimos casita porque las casas realmente eran muy estrechitas, muy limitadas de espacio, y allí la gente no tuvo ninguna dificultad para abrir su puerta e invitar a la vecindad a hacer esta lectura bíblica en su ámbito más íntimo, diríamos, más familiar, más afectivo, en su mundo más cotidiano. Poner la lectura bíblica adentro de la casa, en medio de su vida, y que allí acontezca un camino como el camino de Emaús. Ese es, diríamos, la idea originaria, de dejar el centro parroquial, dejar el templo, del templo a la casa. Eso fue. Y decíamos, pero si ese es el comienzo de la fe cristiana, el comienzo de la fe cristiana no fue el templo de Jerusalén.
El comienzo de la fe cristiana fueron las casas de los primeros creyentes y sus familias, y las casas y las cárceles por la persecución. Entonces, esa memoria volvíamos a retomarla. Así como sucedió al comienzo, así volvemos hoy a hacer este camino de Emaús en nuestras casas, con nuestras familias, con nuestras realidades familiares muy diversas, porque son muy diversas las realidades familiares, y así como son estas realidades familiares. No vamos a exigir un modelo familiar, diríamos, que convenga a ciertas ideas sobre familia, sino la experiencia familiar tal como la encontramos, con sus limitaciones, con sus conflictividades, con sus diferentes realidades, pero ese es el lugar que Dios nos dio para hacer el camino de Emaús. Claro, y estamos hablando principalmente de barrios de Constitución, bueno, en aquella época, hace unos 40 años, muy recientes, muy nuevos, Constitución obrera. Muchos de estas familias que habían migrado incluso de otras ciudades a Bogotá lograron pues su hogar establecido en estos barrios, en estos sectores. Mucho sé que influyó también el que la parroquia, como nos lo contabas tú, se desplazara un poco al hogar, es decir, que la parroquia dejara ese centro, ese eje que es el templo parroquial, y se allegara a las casas. Pero bueno, en ese tránsito y en ese cambio, ¿cómo fue el proceso? Porque a veces hay resistencias a ese tipo de cosas, ¿no? La parroquia siempre trató como de consolidar todo el trabajo en torno a ella misma y a quien le preside, al párroco, y de pronto decir, no, vamos a sacar ese trabajo, y ahora ya no es el sacerdote, ya no es el pastor, ya no es la religiosa enseñando a otros solamente, sino es un compartir con la misma comunidad donde todos tienen algo que aportar, algo que decir, algo que enseñar. Sí, aquí fue muy importante contar en un primer momento con el camino que habían hecho las religiosas en la comunidad, y con una favorabilidad de un párroco que, diríamos, por cosas de Dios, en ese momento apoyó y vio que este era un camino que había que hacer, que era el camino de promoción del laicado, de formación del laicado, y que lo mejor que podía suceder era animar a la gente a participar de estas casitas bíblicas. Al comienzo, claro que hay mucha resistencia porque el catolicismo no tiene esta apertura hacia el texto bíblico. Le cuesta mucho entrar en una dinámica de lectura del texto bíblico en su seno familiar. Lo escucha en la misa y quizás cuando hacen alguna tarea para los chicos de la escuela, y hasta ahí llega. Pero entonces aquí la idea es, vamos a juntarnos en nuestras familias y con nuestros vecindarios, vamos a invitar a nuestros vecinos y a nuestras vecinas a hacer este aprendizaje de la palabra, a hacer vida la palabra de Dios. Ni siquiera era para estudiar la Biblia. Esa palabra no existe en casitas bíblicas. En casitas bíblicas no existe la palabra estudio bíblico. No existe, porque allí el énfasis es vivir la palabra, es encontrarnos para vivir la palabra. Entonces, si así hiciéramos énfasis en estudio bíblico, estudiar la Biblia o conocer la Biblia, de eso se ha hecho muchos encuentros y muchos cursos y talleres, y de ahí no pasa, y por lo general son experiencias bastante frustrantes. Llaman al pueblo porque el pueblo quiere, porque hay una sed, un hambre de espiritualidad, llaman al pueblo a hacer cursos bíblicos, pero lo que sucede en los cursos bíblicos fundamentalmente es transmitir informaciones sobre la Biblia, y no leer la Biblia y la vida, para que la Biblia y la vida puedan apoyarse mutuamente en el día a día. Entonces, aquí hay una ruptura, diríamos, metodológica. Casitas Bíblicas nació como un esfuerzo para vivir la palabra de Dios que acontece en el día a día, y para eso tenemos un apoyo que es el texto bíblico, el apoyo de la oración y el apoyo de la comunidad. Y no queremos volvernos expertos o eruditos
sabiendo muchas cosas sobre la Biblia. Si tú vas a alguna casita bíblica, en la experiencia nuestra, nadie te va a dar una disertación o una explicación o un aprendizaje de textos bíblicos de memoria, aún más casi que ni se saben los versículos bíblicos de memoria. Se tiene referencia a narrativas, a textos que han leído y que han sido fundamentales en sus vidas, pero han sido fundamentales en sus vidas porque el punto de partida, como en Emaús, es la vida de los caminantes, es estos que van en el camino y que están hablando de las cosas que han sucedido. Ese es el punto de partida. Este pueblo que está en el camino y que habla de las cosas que le han sucedido y que le han causado una gran frustración y una gran tristeza. Y ese es el punto de partida. Nos ponemos en ese lugar con estos caminantes y a partir de ahí hacer camino y ponernos a la escucha, como lo hizo Jesús. Vivir la palabra en comunidad, en el camino de Emaús. Hoy estamos con Fernando Torres de Kairos Educativo, de Casitas Bíblicas, hablando sobre esa experiencia que ha renovado realmente el acercamiento a la palabra de Dios, que ha permitido caminar como pueblo, como comunidad en torno al Evangelio, esa buena noticia para todos y esa experiencia concreta que se ha vivido en los barrios del sur de Bogotá. Yo les invito a ustedes, si tienen alguna inquietud, pueden interactuar con nosotros, mandarnos preguntas, enviar algún mensaje, incluso a través de WhatsApp o a través del Facebook, y nosotros lo transmitimos acá a nuestro invitado, lo ponemos al aire. Vamos a hacer una pausa. Les invitamos a seguir conectados con este tema. Hoy estamos hablando de lectura bíblica, estamos hablando de educación popular, estamos aprendiendo de una experiencia concreta de nuestro invitado, de Fernando Torres. Entonces no se desconecte de Enciende una Luz. En contados minutos estamos de vuelta con esta quinta emisión de nuestra tercera temporada. Punto 4 Radio Online. No temeré.
mi lado siempre estás. Tú reinas por los siglos, eres mi amigo fiel, el Dios de los ejércitos, a mi lado siempre estás. Dios fuerte y poderoso, sé que conmigo estás, el Dios de los ejércitos, a mi lado siempre estás. Tú reinas por los siglos, eres mi amigo fiel, el Dios de los ejércitos, a mi lado siempre estás. El Dios de los ejércitos, a mi lado siempre estás. Escuchan .4radio.com, emisora virtual de la Iglesia Evangélica Luterana de Colombia. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rocío Montenegro desde Guatemala. Un fuerte saludo. Te invito a que sigas escuchando mi música a través de .4 Radio. Bendiciones. .4 Radio, mejor radio. Muy bien, aquí estamos de vuelta con Enciende una Luz. Además de reportarnos sintonía, Girlandi Pérez de la ciudad de Yopal, pues nos transmite un saludo. Ella pues nos refiere, se le cortó el mensaje un poco, no alcanza a referir las preguntas, pero por lo menos nos transmite su saludo. Ella nos está escuchando, es alguien que ha participado de procesos formativos de la Iglesia Luterana y que acompaña pues, la formación cristiana a niños y niñas en la ciudad de Yopal. Entonces le damos la palabra, el micrófono desde Yopal a Gladys Girlandi Pérez. A mí personalmente me encanta mucho. Me alegra mucho pues saludar y compartir esta hermosa tarde de aquí de Yopal, pastor, y claro que escuchando, son espacios donde nos enseñan y nos educan también. Yo pienso que pues tengo dos preguntas, pero antes de la pregunta yo quiero como aportar también, ya que están hablando de ese tema, que en uno de los espacios donde nosotros podemos manejar pues como iglesia sería la Escuela de Formación Cristiana, que es lo que hacemos. Nosotros tuvimos también unos talleres de educación popular con Zulmita, desde el púlpito también, los estudios bíblicos, así podemos transmitir o reflejar al prójimo nosotros cómo debemos divulgar también el ámbito eclesial, ¿no? Es algo muy importante con este tipo de educación, teniendo pues ya que nuestra finalidad es buscar primero el reino de Dios, la formación como seres humanos o el crecimiento intelectual o el rescate de la familia y los valores que se han perdido pues últimamente. Pastor, tengo dos preguntas. Pues mirando de la parte bíblica en el Antiguo Testamento, ¿cómo se enfatizaba la educación popular pues en el Antiguo Testamento? Y la otra es, ¿en qué momento se troncó, se cortó esa educación en el Antiguo Testamento? Muchas gracias, Gladys Girlandi, por compartirnos ese saludo, esa experiencia y esas preguntas. Y pues le damos la palabra a nuestro invitado Fernando Torres, que nos acompaña el día de hoy, para que nos cuente un poco cómo podemos dar respuesta a estas inquietudes tuyas, Gladys. Muchas gracias, Gladys, por esta pregunta tan bella y tan profunda. Sin duda que toda la palabra de Dios es una escuela de la fe, es una experiencia de pedagogía divina, en donde sucede procesos educativos para transformar la vida. Todo el texto bíblico es expresión de un proceso educativo, en donde nos testimonian esfuerzos muy diversos de seres humanos que en comunidad buscan aproximarse al querer de Dios. Y en ese sentido, pues tenemos cada narrativa, cada historia, cada experiencia que abramos en la Biblia, que leamos en la Biblia, podemos preguntarnos, ¿y aquí qué experiencia educativa está sucediendo? ¿Cómo se está aprendiendo aquí el camino de Dios? ¿Cómo se está encontrando el querer de Dios en este proceso, en esta comunidad, en esta realidad, en este sufrimiento, en este dolor, en esta situación adversa, etcétera, etcétera?
Nosotros tenemos en el Antiguo Testamento una experiencia, muchas experiencias, pero una experiencia sobre todo que es paradigmática de la fe del Antiguo Testamento, la experiencia de la liberación de la esclavitud en Egipto, el pueblo de Dios que es rescatado, que es liberado, que desarrolló un movimiento de alianza, de organización, de lucha para salir de la casa de la esclavitud, de la casa de los faraones, la casa de Egipto. Y allí esa experiencia paradigmática, decimos que es paradigmática porque es modelo de la fe, porque allí se reveló Dios de una manera especial, con nombre propio, donde el mismo Dios nos dice quién es, qué hace y cómo es su nombre. Y entonces podemos decir que es una experiencia paradigmática, la experiencia de la liberación de los esclavos hebreos de la opresión faraónica. En ese sentido podemos ubicar ahí una escuela, una de las primeras escuelas de fe en el Antiguo Testamento, podríamos llamarla el grupo de Moisés, o el grupo de las parteras, o el grupo de Madián. Madián es este lugar del desierto donde llega Moisés escapando de la persecución y se encuentra allí en Madián con una comunidad que le enseña el camino de Yahvé, el camino de Jehová, el camino de la liberación. Y ese camino lo encuentra a partir de una organización comunitaria. Jetro, que es el jefe de la comunidad, le orienta. Esta Séfora, que es la hija de Jetro, que es la esposa de Moisés, esta Séfora también le enseña a desarrollar un liderazgo, una capacidad según el modelo o la vida madianita. Y ese modelo y esa vida de la escuela, diríamos, entre comillas, la escuela de fe madianita, es asumida por este Moisés, quien la va a desarrollar en el liderazgo a través del desierto. Él lleva a través del desierto esta experiencia vivida en el oasis de Madián. Y a partir de esa experiencia comunitaria y tribal de la ayuda mutua, del apoyo mutuo, del liderazgo femenino, quien circuncida al hijo de Moisés es Séfora, que ejerce allí el papel de sacerdotisa, como queriéndonos decir, en Madián hay un liderazgo sacerdotal en manos de las mujeres, hay un liderazgo político, ético, social, femenino muy fuerte, y esto va a ser marcante en la experiencia de este grupo, que va a través del desierto va a juntar muchas otras experiencias alrededor para ir construyendo una propuesta alternativa que va a llegar a la postre a ser la tierra prometida. Y vamos a encontrar muchas otras escuelas de fe en el Antiguo Testamento. En la entrada, en la liberación, en la construcción de estas alianzas, hay un relato bellísimo, el relato de Rahab en Jericó. El relato de Rahab en Jericó, si nos fijamos, la casa de Rahab. ¿Qué es la casa de Rahab en la muralla de Jericó? Si no es un lugar donde confluyen los diferentes movimientos sociales, la gente del desierto, la gente de la ciudad, las mujeres sometidas a la prostitución, la gente del muro, la gente que está excluida de la ciudad, encuentra en la casa de Rahab un lugar de apoyo, un lugar de complicidad, un lugar de fortalecimiento, un lugar para desarrollar una propuesta alternativa de ciudad, aquella ciudad que no tiene muros, que el muro cae. El muro de Jericó cae porque ese muro es una exclusión, es una opresión, es una manera de construir estructura de ciudad opresora, la ciudad que oprime al campesinado, que oprime a los trabajadores, que oprime a las mujeres, que la somete a la prostitución, que la somete a la esclavitud, etcétera, etcétera, etcétera. La casa de Rahab es otro lugar de encuentro, de aprendizaje de la fe. Es otra, diríamos, otra escuela muy parecida a la escuela de Madián. Ambas escuelas tienen liderazgo femenino, la Séfora en Madián y Rahab en Jericó, en el muro de Jericó, en la periferia de la ciudad de Jericó. Y así vamos a encontrar muchas otras escuelas de fe. Elías, por ejemplo. Elías va a desarrollar toda una escuela itinerante, porque va a estar constantemente perseguido. Entonces, en la persecución, en
en el estar siempre huyendo, siempre en cada lugar donde vamos a encontrar a Elías, allí va a haber una experiencia de fe muy interesante, de encuentro, de apoyo, de solidaridad, donde los niños son recuperados a la vida, donde la viuda es asumida en la solidaridad y acompañada y alentada y recuperada, donde se construyen muchas experiencias de multiplicación de los alimentos y de sanación de los cuerpos. El itinerario de Elías es toda una escuela de fe y que permite al pueblo sostener la memoria de la liberación de Egipto y con esa memoria afrontar estas estructuras de opresión que están siendo desarrolladas por los reyes que surgieron al interior de Israel. Entonces vamos a tener en el profetismo, cada una de las memorias proféticas, podemos preguntarnos allí cómo es el aprendizaje de la fe. En cada una de estas memorias de los profetas, la escuela profética de Israel es una escuela que afirma la estructura comunitaria, que defiende la estructura comunitaria, que fortalece las estructuras comunitarias. Es la única manera que tiene estos pueblos para sobrevivir a través de sus estructuras familiares y estructuras comunitarias. Si estas estructuras son debilitadas por múltiples circunstancias, por una guerra, por hambre, por sequía, por pestes, por infertilidad, esterilidad, etcétera, por muchas circunstancias, si esta vida comunitaria es debilitada, pues la gente va a quedar a la deriva, va a quedar en la esclavitud, va a quedar a merced de los mercenarios, de los grupos armados que los van a tomar para sus organizaciones, etcétera. Entonces, el profetismo lo que va a hacer es sostener al máximo estas estructuras comunitarias que vienen desde la liberación de Egipto y con las primeras experiencias de las tribus de Yahvé. Entonces, toda esta experiencia se va a sostener. Así, el templo de Jerusalén, el palacio de Jerusalén, la monarquía de Jerusalén y también del reino del norte, así estén en una tónica totalmente distinta. Estas jerarquías, estos sacerdocios, estos escribas, estos especialistas de la escritura que están en estas estructuras de opresión, pues van a hacer todo lo posible para que esta memoria de Israel, la memoria de las primeras comunidades liberadas de Egipto, se debiliten, se pierdan y que dependan del templo, del sacerdocio y del rey. Si la pregunta que nos hacen es ¿cómo se debilitó la experiencia? Sí, efectivamente se debilitó en la medida en que se construyó al interior de Israel una estructura piramidal, la estructura monárquica, la estructura jerárquica que debilita la estructura comunitaria. La estructura comunitaria no va a desaparecer. A pesar que se debilite durante años y años, no va a desaparecer. Aún con el exilio, en el exilio se fortalece. Aún con las diferentes opresiones de diferentes imperios, ahí en la resistencia y en los últimos rincones, existe esta memoria comunitaria y se sostiene gracias a la acción de los profetas y luego a la acción de la sabiduría de Israel. Cuando aparece Jesús aparece en esta tradición de los profetas y en esta tradición de la sabiduría de Israel, en esta tradición de las escuelas populares en donde la memoria de liberación de Egipto no se ha perdido, sino todo lo contrario, se ha sostenido y se ha nutrido y se ha hecho de esa memoria una fuente de vida y de resistencia y de esperanza. Jesús aparece en ese camino. Cuando Jesús aparece en ese camino, está ligado a una pequeñita expresión que tiene que ver con los últimos de Israel, los pequeñitos, los últimos, los pobres, los excluidos, el pequeñito de Belén o aquel de Nazaret. ¿Habrá algo bueno que salga de Nazaret? Pregunta Natanael. Este Nazaret es un lugarcito minúsculo de la Galilea y allí en esos lugares está la resistencia de esta memoria de educación popular que no se ha perdido. Es transmitida por los últimos, los pequeños, los pobres, los campesinos, los sin tierra, los luchadores del desierto, los pescadores que están bregando cómo sostener en su pesca artesanal un pescadito para su familia, etc. Ahí aparece el camino de Jesús, recreando esta escuela de la fe que viene desde Moisés. No se debilita la experiencia
Y ahora bien habría que preguntar, bueno, ¿qué es lo que ha mantenido y ha fortalecido, lo que sostiene hoy en día incluso esa experiencia? Ya hablando nuevamente de las casitas bíblicas, que lo ha hecho durante casi 30 años. ¿Qué es lo que ha permitido que se anime el espíritu de la gente que ha venido acompañando el proceso, que se mantenga esos escenarios de encuentro, de lectura comunitaria, de vivencia de la palabra de Dios? Gracias, pastor, por esta pregunta, porque nos lleva a lo profundo, ¿no? A lo profundo, a la experiencia espiritual. Diríamos que está en lo hondo, que sostiene las casitas bíblicas en nuestros barrios en el sur de Bogotá, ya por 30 años y ya desarrollándose ya en la segunda generación y ya la tercera generación, que ya vienen los chiquitines. Tenemos casitas bíblicas infantiles por eso, porque nos parece fundamental que la experiencia se sostenga, se nutra, se fortalezca, se reproduzca a partir también de la niñez. Yo podría responder de varias maneras. Una manera es que esta experiencia se sostiene porque no pierde su referente ético y espiritual. El referente ético y espiritual que aparece en el encuentro alrededor de la palabra de Dios. O sea, el encuentro permanente, semanal, alrededor de la palabra. Ese encuentro es vital. Cuando decimos que es vital es porque pone en el centro asuntos tales que la vida está siendo puesta en riesgo, está siendo amenazada, está siendo estrechada. Las posibilidades, las condiciones de vida plena y feliz están siendo cada vez más reducidas, están siendo precarizadas. Entonces, en el centro de este encuentro semanal de estas familias se ponen los asuntos que nos están agobiando, asuntos reales, asuntos cotidianos, que tienen que ver con el alimento, que tiene que ver con la crianza, que tiene que ver con el trabajo, que tiene que ver con el desempleo, que tiene que ver con los altísimos costos de los servicios, que tiene que ver con la movilidad en Bogotá, que es tan inhumana, que tiene que ver con un asunto que es gravísimo, que es el asunto de las ollas, en donde los jóvenes se están perdiendo en los barrios por el consumo y la drogadicción, que tiene que ver con esta cantidad de mercados, de tráficos, de armas, de la sexualidad de los niños y de las niñas, estas situaciones que cada día aumentan con una fuerza espantosa y ponen a las familias siempre en situaciones de fragilidad, de angustia y de sufrimiento. Esas situaciones son las que se colocan en el centro del encuentro, y ahí poner esas realidades al frente de la palabra de Dios. Estas realidades son las que en el camino de Emaús corresponden a lo que conversan los caminantes, lo que discuten los caminantes, lo que está en el corazón de los caminantes. Esto que ha acontecido y por lo cual están sumamente tristes. Esta realidad tan dolorosa y tan precaria que les pone en situación de depresión, de tristeza y de agobio. Eso es lo que está allí en el centro del encuentro. ¿Para qué? Pues para lograr transformar esa situación, para pasar, como dice en el camino de Emaús, de ojos vedados, que no le reconocieron, es una situación de angustia y de sufrimiento porque no se ve camino, los ojos están vedados, no hay luz, no hay esperanza, no hay horizonte, no hay alegría, para transformar esa realidad mediante todo un proceso metodológico que es el camino de Emaús, en el encuentro, en la escucha, en la pregunta, en el diálogo, en el compartir, en el abrir el corazón, en la oración, etcétera, hasta llegar a la situación de los ojos abiertos y le reconocieron en el partir el pan. Esas son las dos situaciones que procuramos casi siempre que se tengan muy presentes. ¿Cuál es la situación inicial y hacia dónde queremos ir? Y cómo lo queremos hacer, y cómo este camino de Emaús nos da herramienta, ofrece una metodología, y esta metodología para nosotros es nuestra espiritualidad. Esta metodología que es cómo Jesús leyó la Biblia con su comunidad,
¿En qué momento Jesús introduce la lectura bíblica? ¿Y cómo lo hace? ¿Y qué resultados produce? Esa es la metodología que llamamos nosotros la metodología de Jesús para leer la Biblia en comunidad. Y tenemos en este relato de Emaús, pues un paradigma. Eso no quiere decir que los otros relatos no sirvan, no, todos los relatos nos dan luces sobre la metodología, pero este es muy completo, tiene una riqueza pedagógica enorme, nos muestra la metodología por dentro, y esto es para nosotros una herramienta maravillosa, porque contamos con una propuesta muy organizada, muy sencilla, muy profunda, como es la metodología de Emaús. Ese es uno de nuestros secretos, contar siempre con esta metodología en nuestros procesos, en nuestros encuentros, en nuestra experiencia. Y por supuesto, el acompañamiento. Esa metodología, la del Camino de Emaús, es la que entonces se desarrolla, se vive en este espacio de las casitas bíblicas. Y yo sé que los oyentes, las oyentes, pues estarán muy inquietos con relación a esa metodología. Pues cuéntanos un poco. Pues ya lo has esbozado obviamente en la lectura del relato, pero de pronto detallar muy puntualmente cuál es esa metodología que se está desarrollando, que se está viviendo en los encuentros de las casitas. Mira, un ejemplo, una cosa muy, muy bonita que nos está sucediendo y que tiene que ver con la gente de 14 y 15 años. Que la gente de nuestros barrios de 14 y 15 años, que es una gente que es una cantidad, es una multitud, son muchísima gente de esta edad y que está siendo sometida a situaciones muy dolorosas en nuestros barrios aquí en Bogotá y en muchas ciudades de nuestro país. Estos chicos y estas chicas llegaron a nuestra sede, a nuestro espacio, buscando un lugar donde ensayar sus danzas. Ese era todo su interés. Queremos que nos presten un salón porque en nuestras casas no nos dejan hacer nuestros ensayos de danzas. Entonces, la gente que está al frente de la sede, claro, aquí hay un espacio, aquí hay un salón grande y aquí hay posibilidad para que ustedes hagan esos ensayos según también los criterios que tenemos de organización. Entonces, tal día, tales horas, y ustedes aquí tienen su espacio, y eso sí lo entregan como lo encontraron, bien arregladito, bien limpiecito y todas las cosas en su lugar, y así todo el mundo funciona. Efectivamente, los chicos y las chicas de 14, 15, 16 años comenzaron a desarrollar un espacio propio muy rico y fueron fortaleciendo su experiencia coreográfica como grupos de danzas. Eso durante año y medio, hasta que fue tal el desarrollo de su belleza artística que comenzaron a ser solicitados para presentaciones en diferentes partes de la ciudad. Y les preguntaban, ¿y ustedes quiénes son? Entonces ellos dijeron, somos el grupo de danzas de casitas bíblicas. ¿Y ustedes por qué se llaman así? ¿Qué tiene que ver la Biblia con ustedes? Y entonces ahí apareció el asunto bíblico. Como nos están haciendo esta pregunta y como no sabemos responderla, vamos a ver cómo la gente de Casitas Bíblicas nos ayudan a entrar en el camino que ellos tienen. Entonces, un año y medio después, cuando hay confianza, cuando hay respeto, cuando hay aprecio mutuo, cuando hay cariño, cuando estos chicos y chicas se sintieron como en su propia casa, piden hacer un camino de lectura bíblica. Y entonces, bueno, un año y medio después. Antes, durante todo ese tiempo, solo estábamos construyendo esto que en Emaús significa acercarse y caminar con ellos. Solo sucedió durante un año eso, solamente un espacio de acercamiento, de escucha, de conocimiento, de conversar, de estar abiertos a su mundo y a su realidad. Un año y medio después, tuvimos todo el tiempo, con toda la tranquilidad. Alguna gente decía, pero ¿por qué no participan en las escuelas bíblicas? Y decimos, no, todavía no están pidiendo que entrar a la escuela bíblica, quieren es bailar y bailar muy bien. Cuando solicitan entrar a conocer la Biblia, ¿cómo lo hacemos? Pues a partir de la danza. Lo que ustedes saben hacer, lo que ustedes les apasionan hacer. Eso que lo saben hacer y lo hacen
tan hermoso, pues ahí tiene que acontecer la experiencia de la palabra de Dios. Entonces, pongamos estos relatos en coreografías. ¿Qué relatos? Y entonces comenzaron a sugerir algunos relatos que ellos, por lo que conocían algunas cosas de oídas, pues dijeron, bueno, nos gusta muchísimo aquel relato donde Jesús libera a la mujer que va a ser apedreada. Porque nosotros, por esta pasión coreográfica que tenemos y por nuestras realidades de diversidades sexuales, nos discriminan, nos sacan de nuestras familias, nos culpabilizan y prácticamente nos ponen en situaciones muy parecidas de ser apedreados y apedreadas. Entonces, bueno, pongamos ese relato en la coreografía. Jesús no nos culpabiliza, Jesús nos acoge, Jesús nos libera y Jesús nos exige también hacer un camino de no pecar más. Y entramos en esa dinámica. Entramos en una dinámica a partir de una realidad muy concreta, de un deseo también muy concreto de gente de 14 y 15 años, que muchas veces es la gente que está más distante, más extraña, muchas veces más cuestionadora de los asuntos de la iglesia o los asuntos religiosos. Pues aquí están adentro, y están adentro con sus cuerpos, con su arte, con su alegría, con sus movimientos, con sus coreografías. El pasado domingo tuvimos nuestra minga artística, Un Paso Más por la Paz, y ellos hicieron una de las presentaciones que más impactó a la comunidad, ¿no? A través de una coreografía, mostrar unas realidades muy duras de violencia que hay en la realidad de los jóvenes de los barrios, y cómo estos jóvenes de casitas pueden ayudar a otros jóvenes a afrontar con esperanza una salida a esa realidad, cómo ayudar a encontrar salidas, a encender luces en medio de la oscuridad. Y es fundamentalmente la experiencia de lectura bíblica que acontece en medio y en su propio camino y en su propia realidad. No queremos ni imponer ni exigir formación bíblica para que estén con nosotros, nada de eso. Solamente vamos a acoger, a recibir, a escuchar, y a partir de ese vínculo del amor, hacer un camino que nos permita entre todos hallar luces para dignificar nuestra vida. Qué bien, pues qué alegría poder conocer esas experiencias y ver cómo se vive la palabra de Dios. Más allá, tú lo decías, de hacer estudios bíblicos, es la vivencia misma de la palabra. Y bueno, no podríamos terminar este programa, ya estamos en los últimos 2 minutos, sin establecer de pronto una relación. Tú nos has enfatizado mucho a lo largo de esta conversación en el tema de la escritura nuevamente en el centro, y nos hablabas ya desde el documento de Dei Verbum, cómo la escritura, por lo menos se pretende, esté nuevamente en el centro de la vida de fe del creyente, de la creyente. Esa relación con la sola escritura que tenemos nosotros los luteranos, ¿no? Donde la palabra, sí, la sola palabra, como lo decía Martín Lutero, está ahí a disposición pues para el creyente, para que se acerque a ella, para que la lea, para que la interprete, para que la viva realmente. Esa relación entonces pues entre los procesos de casitas bíblicas y este acontecimiento grande de este año, los 500 años de la Reforma Protestante, o algunos dicen de las reformas protestantes. ¿Cómo lo han visto ustedes? ¿Qué lectura hacen de este acontecimiento que digamos es conmemoración para toda la iglesia, todo el pueblo de Dios? Algo tiene que ver con los procesos de la Reforma y algo tendrá que ver a lo largo de este año también con ese jubileo, esa celebración especial. Sí, yo le decía al pastor Nelson que en la programación de celebración de los 500 años de la Reforma Luterana en su iglesia, que nos invitara para participar, porque nos sentíamos partícipes, nos sentíamos en el mismo camino de la palabra de Dios, y cómo no celebrarlo, si estamos haciendo lo que Martín Lutero pues pedía para la iglesia en su momento como oportunidad de reforma, ¿no? De reformar la iglesia a partir de la centralidad de la palabra de Dios. Entonces es esto, una bellísima oportunidad para fortalecer esta experiencia de la palabra que acontece en las dinámicas comunitarias. Que los 500 años nos permita
vivir una memoria que no fue para nada fácil, fue una memoria de lucha, de confrontación, de división, de sufrimiento, de muchos dolores que se produjo entre las mismas tradiciones cristianas, de persecución, de martirio, de muerte, de cárcel, de inquisición. La memoria de Inquisición es horrorosa. En fin, cómo todo este enorme esfuerzo por poner la vida en el centro de la experiencia de fe, iluminada con la palabra de Dios, para producir hechos que transformen la misma vida en el querer de Dios para la humanidad. Eso nos une, y eso es lo que vamos a celebrar: el reencuentro alrededor de la palabra de Dios, el reencuentro que en algunos sectores del catolicismo estamos viviendo y que quisiéramos que sea mucho mayor, precisamente ahora con la celebración de estos 500 años, y porque el mismo catolicismo, con la Constitución de Iberbun, pues optó por poner la palabra de Dios en el centro de la vida de la Iglesia. Claro que hace falta muchísimo caminar en este sentido, pero ahora es una oportunidad para afirmar ese camino, para reencontrar ese camino y para seguir aprendiendo, sobre todo de nuestros hermanos evangélicos y protestantes, que lo han hecho desde hace muchísimos años. Entonces es una oportunidad para encontrarnos, para afirmar este vínculo con la palabra de Dios, para ayudarnos mucho más a hacer ese camino juntos y juntas, y para celebrarlo con gozo, con alegría, con esperanza. Es un jubileo, como tú lo acabas de decir, el jubileo de la palabra, que nos debe significar una bellísima oportunidad para transformar nuestras vidas. Muchísimas gracias, Fernando. Y bueno, referéncianos geográficamente las casitas bíblicas, por si alguien quiere acercarse, si alguien está interesado en conocer un poco más esta experiencia. Bien, la experiencia acontece en el sur de Bogotá. Está la sede, decidimos hacer una sede después de 25 años de caminar en las mismas casas familiares. Decidimos hacer una sede, un edificio con diferentes servicios a la comunidad. Este edificio está ubicado en el barrio Palermo Sur, en Bogotá. Hay una página en el internet, se busca Casitas Bíblicas, ahí hay un blog y hay una página, y también se puede buscar por Kairos Educativo. Kairos Educativo es la organización a la que yo pertenezco, de apoyo, de asesoría, de formación para estos procesos comunitarios populares, en donde articulamos la transformación de la sociedad con las opciones religiosas de las personas y de las comunidades, para que la transformación de la sociedad no acontezca por fuera de nuestra fe, sino todo lo contrario, para que nuestra fe cristiana nos anime, nos impulse y nos dé herramientas para transformar esta sociedad que requiere tantísimos cambios, y que ahora parece que tenemos una mayor favorabilidad para que esos cambios acontezcan. Fernando, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, por estar hoy aquí con nosotros compartiendo esta experiencia. Siempre pues abierto este espacio para cuando quieran acompañarnos también. Enciende una Luz pues tiene ese propósito, dar a conocer estas vivencias, experiencias de caminada en la fe. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Qué gusto que hayas aceptado pues el estar en Enciende una Luz. Bueno, también agradeciéndoles esta invitación, también sintiéndome muy contento del espacio que nos brindan para compartir y para seguir en comunicación y en comunión. La comunicación es para la comunión, y la comunión es precisamente para ser mejores seres humanos. Muchas gracias. Transmitimos pues saludo a quienes nos siguieron en esta emisión. Les invitamos a escuchar retransmisión viernes 6 de la tarde por .4radio.com, y pues más adelante ver el programa también en detalle en el canal de YouTube .4RTV online. Transmitimos un saludo especial también al pastor Israel Martínez en la ciudad de Bucaramanga, que está cumpliendo años, este trabajador incansable de la iglesia en estas tierras de Santander. Pues le felicitamos hoy, oramos por él y le damos gracias al Dios de la vida por permitirle servir de él también ya más de 30 años en territorio santanderiano. Y a todos ustedes pues que el Señor, el Dios de la vida, les siga acompañando en su caminar. Él les permita gozarse siempre en su presencia, en todo lo que realicen, y dar testimonio de esa buena nueva que nos ha traído para compartirla con el mundo. Feliz fin de semana, feliz tarde, hasta la próxima emisión de Enciende una Luz.
Así es, un saludo muy especial, un saludo cordial a todos nuestros oyentes que se conectaron con nosotros en este espacio de Enciende una Luz. Quedamos ahí conectados para que usted nos vuelva a sintonizar en 8 días con este espacio en vivo a través de .4radio.com, la emisora online de la Iglesia Evangélica Luterana de Colombia. Dios les bendiga y nos reencontramos en nuestro próximo programa. Mañana la retransmisión de este espacio nuevamente a partir de las 6 de la tarde y, como lo anunciaba el pastor Nelson, a través de nuestro canal en YouTube la próxima semana. Dios les bendiga. Feliz día para todos. Pásela bien. Que el Señor Dios Todopoderoso esté sobre cada uno de ustedes. Chao, chao. ¿Y cómo oirán? Ay, si nadie les predica.